Mientras Cristo viene, amados, iniciamos la semana pasada esta serie viendo que el Señor, ¿verdad?, es inminente su venida. No podemos hacer nada para que Él no venga. Él va a venir, nos deja señales. Esas señales es para prepararnos. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Esas señales son para que estemos conscientes, para que no durmamos, para que no nos tome por sorpresa la venida de Jesús, para que no nos perdamos. Y entonces dijimos, hermanos, que la venida del Señor Jesucristo es el evento más anunciado en toda la Biblia. Tanto la primera vez que vino como la segunda. Muchas profecías. Y aquí es donde entonces nuestra mente tiene que estar presente en estos eventos que el Señor nos proclama, nos dice, nos anuncia. ¿Para qué? Pues para que estemos conscientes que hay un fin de esta vida, hay un fin de este mundo, pero hay una vida eterna. Hay otro mundo perfecto, santo, bueno, totalmente agradable para nosotros por quien está ahí, gracias. Dios mismo, Jesucristo, su Espíritu. Pero también, hermanos, está la otra parte, la muerte eterna, el infierno, el castigo, el juicio, la paga por el pecado. Y aquí es donde nosotros, que tenemos fe en la palabra de Dios, no en un hombre, hermanos, no en un pastor, no en una iglesia, no en un movimiento, sino en el Hijo, en su palabra, creemos lo que Él nos dice. Vayamos a lo que Pablo le escribe a la iglesia en Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 5, versos 23 y 24. Él ya se está despidiendo, son las últimas palabras que está escribiendo esta carta a la iglesia y les dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Dile al que está a tu lado, que Dios te haga santo en todo aspecto. Que todo tu espíritu, que toda tu alma, que todo tu cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Pablo le está diciendo esto a la iglesia. Oye, hermano, ¿sabes qué? Que el Señor, el Dios de paz, te haga santo en todo, que tu espíritu y mi cuerpo sean guardados hasta la venida del Señor. Pablo está terminando con esas palabras y luego dice: y Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llamó es fiel. Qué hermoso, hermanos. Hace ratito estamos hablando precisamente de esto, de las pruebas y las tentaciones. Y cómo las pruebas las pasamos no porque seamos nosotros maduros en nosotros mismos, que seamos ya fuertes nosotros mismos, sino el que está en nosotros es el que pasa las pruebas. No es, hermanos, que yo soy más maduro por pasar, ¿verdad?, ya más tiempo en la iglesia. No, es Cristo en mí. Cuanto más le he permitido madurar en sus frutos, en su carácter en mí, es el que me hace pasar las pruebas. Y aquí es donde entonces el apóstol Pablo quiere preparar a la iglesia, quiere que la iglesia tenga en mente siempre la venida del Señor, que no nada más fuimos escogidos para estar aquí temporalmente y después cumplir nuestros sueños, nuestras metas de vida y morir, sino que hay algo más trascendental, algo más grande, algo más maravilloso, algo más duradero. Y eso es precisamente, hermanos, la vida eterna. Pero Pablo quiere explicar qué debemos hacer mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo. Estamos hoy aquí, estamos vivos, estamos sentados, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos vidas, planes. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué espera Cristo de su iglesia, de los suyos? ¿Qué espera Cristo de los padres, de los hijos? Y aquí es donde entonces debemos interesarnos en esto, donde yo debo entender qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida, ¿verdad? Para nuestra familia. Y amados, tenemos que empezar por la base, por lo más simple, para entender de el inicio al final, de la base, ¿verdad?, hacia lo más alto, el cómo podemos lograr
el cómo podemos estar haciendo lo correcto que Dios me está indicando hacer. Y en este caso tenemos primeramente que hablar, y aquí es muy importante, y Pablo así lo explica, hermanos, del ser, el ser humano. ¿Cómo estoy conformado? ¿Cómo fui creado? ¿Cómo Dios espera que todo mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo sean guardados en santidad? Porque a lo mejor podemos guardar el cuerpo de hacer cosas, pero tal vez nuestro corazón, nuestra mente está en pecado. O tal vez quiero vivir una fe interior, ¿verdad? Dentro de mí, pero en mi cuerpo no la vivo. Y aquí hay que entender entonces qué somos, cómo Dios nos formó y cómo podemos en todo nuestro ser, en todo lo que somos, glorificarle para guardarnos, ¿verdad?, en santidad. ¿Me puedes mutear el bus número 1? Parece que se está haciendo interferencia, hijo. O si quieres mutearlos todos, nada más que se quede el main. Amados, para conocer nuestra existencia como seres humanos, debemos saber y reconocer cuál es nuestro origen. Yo no puedo vivir para el Señor si yo no sé cómo el Señor, ¿verdad?, me creó. ¿Somos resultados de la madre naturaleza? ¿Somos resultado acaso de coincidencias de la ciencia natural, ¿verdad?, de la evolución, que fuimos transformados de un parásito a millones de años a ser estos seres humanos que somos? No somos lo que en la escuela nos enseñan. No somos eso. No somos una evolución, ¿verdad?, de unos microscópicos parásitos a ser lo que ahora somos. Tampoco somos lo que la nueva ciencia nos dice, hermanos, que somos objeto de una inteligencia extraterrestre, ¿verdad?, que vino millones de años atrás y sembró, ¿verdad?, la vida aquí en la tierra. Tampoco somos eso. Qué tonterías tan grandes, ¿verdad? Le gusta al mundo elaborar para quitar a un Dios creador todopoderoso que diseñó perfectamente este mundo y los seres que somos. Amados, somos seres que fuimos creados con un diseño y características totalmente especiales, pensadas y decididas por un ser todopoderoso. No somos casualidades, no somos el resultado de otra inteligencia fuera de este mundo. Somos realmente, hermanos, seres pensados, diseñados por un creador todopoderoso, que fue capaz de darnos vida en toda existencia física espiritual. Porque volvemos a lo mismo, que es el cuerpo sin el espíritu, y que es el espíritu sin un cuerpo. Y entonces aquí el Señor nos conforma, ¿verdad? Génesis capítulo 1, verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Imagen y semejanza. Somos hechos conforme Dios es y existe. Y aquí es maravilloso, hermanos, que el apóstol Pablo nos dice que todo el ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados en el Señor. ¿Pero qué es el espíritu? Porque en realidad muchas veces somos muy ignorantes acerca, ¿verdad?, de los términos que la palabra de Dios nos dice, porque, amados, en realidad no hemos tomado el tiempo, ¿verdad?, para pedirle al Espíritu Santo que revele su palabra. No hemos profundizado, no hemos ahondado, no hemos dado ese tiempo para entender qué somos y cómo el Señor nos conformó. Y el Espíritu, hermanos, ¿cómo podemos nosotros explicarlo bíblicamente? En el hebreo, por ejemplo, pues Génesis fue escrito, ¿verdad?, en hebreo. La palabra espíritu es ruaj. ¿Y qué significa esa palabra ruaj? Viento, aliento, hálito, soplo. Eso es el espíritu. No es nada más un viento temporal, sino que es un aliento, es algo que viene de alguien, es un aliento. En griego el espíritu es pneuma y es una corriente de aire, es respiración, es una corriente que sale de alguien vivo. Ese es el espíritu. El alma, ¿qué es el alma? El alma, hermanos, es nefesh. Es una criatura que respira, es
vida interior, es voluntad, anhelo, ánimo, contentamiento. Cuando yo le digo a alguien y le quiero explicar qué es el alma, le digo, mira, tenemos un cuerpo. ¿Qué es el cuerpo, hermanos? Es carne. El cuerpo es una carpa. Y aquí es donde entramos en materia y decir, bueno, ¿por qué el Señor tuvo que venir a encarnarse? ¿Por qué tuvo que venir a tomar forma de un hombre? ¿Por qué no pudo nada más bajar así del cielo, verdad? Ya hecho un hombre. ¿Por qué tuvo que ser concebido en el vientre de una mujer, pasar 9 meses ahí? Es importante entender esto, hermanos. Y aquí es donde, ¿qué de importancia tiene conocer el ser que Dios nos ha hecho, en el ser que somos, en el que fuimos creados, hermanos? Tenemos que conocerlo porque debemos entender cómo somos liberados por completo del pecado, de la carne y el espíritu. Nos hemos cargado, hermanos, de tantas ideologías y enseñanzas en el mundo que se ignora en realidad lo que bíblicamente Dios ha hecho en nosotros. Debemos reconocer que todo pecado afecta el área de nuestro ser. Es decir, pecamos en el cuerpo, pero ese pecado afecta en el alma. Y aquí es cómo eso puede ser posible. ¿Por qué lo que hago exteriormente me duele en mi interior? ¿O por qué lo que pienso en mi interior lo puedo externar y hacer en el exterior? Y es un gran problema ignorar esto, hermanos, porque entonces no entendemos la salvación y la liberación completa de nuestro ser, de lo que somos. Y aquí es donde vamos a ahondar un poco. ¿Qué es el espíritu? Génesis capítulo 2, verso 7. El espíritu es el soplo de vida. Luego el Señor Dios formó. Formar quiere decir, hermanos, que el Señor hizo contorno, diseño, que especificó características. Formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y aquí es donde viene la palabra espíritu, y sopló aliento en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aunque Dios había formado, hermanos, al hombre internamente y externamente, o sea, le puso órganos dentro de la piel y de los músculos, tendones que tenemos, ¿verdad? Y exteriormente nos dio, ¿verdad?, todo este esqueleto y articulaciones. Aunque ya estaba ahí el mono parado o acostado, hermanos, no se movía y no respiraba. ¿Qué le faltaba? La vida. Vamos a ponerlo así, la gasolina, las pilas, la energía. Aunque estaba el cuerpo formado, no tenía vida. Entonces dice que Dios sopló aliento, o sea, Dios sopló espíritu en él. Y entonces sí se convirtió en un ser viviente. Aquí es donde el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El espíritu, el aliento del que vive es mío. Por el espíritu nos movemos y vivimos. Job capítulo 27 versos 3 y 4. Job dice: que todo el tiempo que mi alma está en mí y que haya hálito de vida, o sea, que haya espíritu, aliento de vida, dice, de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Job entendía, hermanos, que su alma, que esa es la persona interior, existía porque Dios le daba aliento, hálito de vida en sus narices. El espíritu hace que vivamos. El espíritu de Dios hace que nos movamos. Ahí mismo en Job capítulo 33 verso 4, el espíritu de Dios me hizo y él sopló, el soplo del omnipotente me dio vida. Job 34, 14 y 15. Si él, refiriéndose a Dios, pusiese sobre el hombre su corazón y recogiera así su espíritu y su aliento, toda carne, hermanos,
perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Ya desde los tiempos antiguos se entendía que este cuerpo, hermanos, es habitado por un aliento, por un espíritu, por un soplo que viene de un ser todopoderoso que nos permite estar vivos. Porque ellos podían ver que había personas o animales que aunque estaba el cuerpo, no había vida. Yo le digo a usted, ¿qué pasa si una persona hace una herida y se desangra? Se va el aliento de vida. ¿Por qué? Si todo el cuerpo está completo. Pero el aliento de vida, hermanos, el espíritu de vida se va. Y aquí hay que entender que el alma no da vida. El alma es el ser interior. El cuerpo es el ser exterior. El espíritu es la vida del alma y del cuerpo. Y es interesante entenderlo de esa manera. El rey David, Salmo 104, verso 29 y 30, le dice al Señor: escondes tu rostro y el mundo se turba. Le quitas el aliento y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu y son creados y renuevas la fuerza. Había un entendimiento perfecto en la antigüedad, hermanos, de qué era el espíritu, el alma y el cuerpo. Y nosotros no lo consideramos ni por un segundo. Plenamente este mundo nos dice que somos cuerpo físico y que cuando muramos no existe nada después de la vida, que nuestros pensamientos, que la mente es el ser interior, pero que no es un ser eterno, sino que la existencia se limita a los años que este cuerpo tenga, y después la existencia, ¿verdad?, viene a desaparecer. Pero en realidad, viendo las escrituras, también el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 12, verso 7 dice: el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí tenemos que entender que en realidad todo ser viviente, todo ser humano, tiene el aliento de vida por parte de Dios, si no, no estuviera vivo, si no fuéramos robots. Si tú ves una persona viva, el aliento de vida de Dios está en él. Hay que diferenciarlo del Espíritu Santo, no es lo mismo. Aquí estamos hablando de la parte sustentable que Dios nos da a cada ser humano, hechos a su imagen y semejanza. Un asesino tiene la imagen y semejanza de Dios. Un homosexual tiene la imagen y semejanza de Dios. Un ladrón, un mentiroso tiene la imagen y semejanza de Dios. No tiene la santidad de Dios, tiene la imagen y semejanza en el ser. Es por eso que nadie valemos más que nadie. Los hijos de Dios valemos porque Cristo está en nosotros. Pero hablando en existencia, hermanos, todos tenemos la imagen y semejanza de Dios. Pablo dice: vosotros que antiguamente estábamos muertos sin delitos y pecados. O sea, tú que hoy eres hijo de Dios, tú antes eras un mentiroso, un chismoso, chismosa, hermanos, un adúltero, un vicioso, y el Señor te rescató. Pero tanto tú como los de afuera tienen el aliento de vida de Dios, tienen espíritu. Esa parte que nos da vida, hermanos, el espíritu sirve para dar vida y para vivir. Ahora entonces, ¿qué es el alma? Salmos 42, verso 6. Dios mío, dice el rey David, mi alma está abatida en mí. O sea, es destrozada, dice. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. En otro salmo, Salmo 86, 4 dice: alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Aquí hay una diferencia entre el alma y el espíritu. El espíritu es entendido, hermanos, como aquel aliento de vida, aquello que me permite existir. Pero el alma es el conjunto de nuestras emociones, pensamientos y voluntad. Aquí es donde yo te digo a ti, por ejemplo,
¿Cómo es posible que el ser humano pueda alegrarse o entristecerse? ¿Con qué músculo o órgano haces eso? Los doctores dicen, el cerebro. No, el cerebro procesa los pensamientos. El cerebro procesa y envía, hermanos, las órdenes, pero no es el origen de los pensamientos. ¿Por qué te puedes entristecer y llorar? ¿O por qué en un momento de repente te puedes alegrar tan grandemente? Ese es un químico, la adrenalina. Emociones, pensamientos y voluntad, eso es el alma, el ser interior, lo que somos cada uno de nosotros dentro, hermanos. Donde dice el salmista, mi alma, hermanos, mi alma te anhela, te desea, mi alma tiene sed de ti. Lo que yo soy te anhela, Señor, te necesita. Me siento seco si tú no estás. O cuando tú estás, Señor, hay una alegría inmensa dentro de mí. Hay gozo, hay paz. ¿Cómo puedes sentir paz o cómo puedes sentir miedo? ¿Con el cerebro? No. Esas son emociones, sentimientos y voluntad. Si tu cerebro pudiera controlar tus emociones, hermanos, no ocuparíamos drogas o vicios. Pero tu cerebro no puede controlar tus emociones. Se necesita una voluntad. Y esa voluntad es el alma, esos pensamientos. Con el alma buscamos y anhelamos, hermanos, lo espiritual, lo que no es físico. ¿Qué es el amor? ¿Es algo físico el amor? Ese cariño, ese sentimiento, esa emoción que tienes hacia tu pareja, hacia tus hijos, no es algo físico, hermanos. Se puede manifestar y se puede mostrar físicamente, pero es algo que dentro de mí me hace sentir ternura, compasión, cariño. ¿Y cómo se logra eso? Eso es el alma, es la voluntad y los pensamientos. Salmos 42, un hermoso salmo que cantamos, hermanos. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, bramar es clamar, ¿verdad? Es decir, te necesito, es clamar, ¿verdad? Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El alma suspira, hermanos, anhela. Salmo 63:1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. El alma, hermanos, es el centro de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos. Lucas dice en Hechos capítulo 4, verso 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, de un pensamiento, hermanos, de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos, ¿verdad?, tenían las cosas en común. Aquí está hablando, hermanos, que algo dentro de nosotros nos hace poder conectar con otros, nos hace poder tener sentimientos, emociones, deseos, anhelos, o inclusive al revés, iras, contiendas, enojos, celos. Esta es la parte del alma donde lo que yo soy adentro, ese es el alma. Mi ser, ¿verdad? El mundo lo denomina el chakra, hermanos, o la vibra, o ¿qué otras palabras usa el mundo para describir el alma, hermanos? Es que es lo que somos en el interior. Es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento. Es mi voluntad. Marcos capítulo 14, verso 34. El Señor Jesús, este es uno de mis pasajes favoritos donde el Señor Jesús muestra, hermanos, su ser interior. Es cuando les pide a los discípulos que oren con Él después de haber estado en la última cena, ¿verdad? Van al huerto, ¿verdad?, ahí del Getsemaní, y Él le pide a Jacobo, a Juan y a Pedro, los aparta de los demás y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte,
quédense aquí y oren conmigo. Fíjate cómo el mismo Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, mi alma, no dice mi cuerpo está triste, no dice mi espíritu está triste, le dice mi alma está triste. O sea, mis sentimientos, mi voluntad, mis pensamientos. Inclusive él le dice al Padre, Padre, si en ti está que yo no tenga que tomar, ¿verdad?, esta copa amarga que no quiero, dice que así sea, pero sino que se haga tu voluntad. Ahí estamos hablando de voluntad, estamos hablando de sentimientos, emociones. El alma es eso, amados. Marcos 14:34. El alma, hermanos, es el centro de la voluntad, el centro de los pensamientos, el centro de las emociones, el centro de los sentimientos. Pablo le dice a la iglesia en Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón. ¿A qué se refiere? O sea, ¿cómo que de corazón? Esa expresión que usa Pablo, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, ¿como para quién? Como para el Señor. ¿Qué quiere decir Pablo? Háganlo como de corazón. Lo está diciendo, lo que Pablo está diciendo es, háganlo desde el interior del alma. No lo hagan, yo les he dicho y les he explicado muchas veces este ejemplo. Todos podemos dar un vaso de agua, hermanos. Tú me pides un vaso de agua, yo te lo puedo dar. Ten, aquí está. Tú me puedes pedir un vaso de agua, yo te puedo decir, ¿la quieres fría? Te le pongo hielo. ¿O qué tal si te sirvo limonada? Ya hay algo dentro de mí que quiero servirte, y hay algo dentro de mí que anhela hacerte sentir bien. Ahí se está haciendo con el alma, no nada más físicamente. Y el entendimiento es ese, hermanos, que el alma es el centro de la voluntad, que prácticamente podemos con el cuerpo aparentar cosas que cambiamos por medio de obras. Yo puedo dejar de maldecir, yo puedo dejar de tomar, yo puedo dejar de adulterar, yo puedo dejar de mentir, yo puedo físicamente puedo dejar de hacer muchas cosas, aparentar, pero si el alma no cambia, hermanos, entonces es en vano, no sirve el cambio, porque en realidad simplemente estoy siendo hipócrita, externando con mi cuerpo algo que no soy adentro. Aquí es donde entonces Efesios capítulo 6 versos 5 al 7, Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, sirviendo de buena voluntad, hermanos. Aquí es donde otra vez externa, Dios no quiere, hermanos, nada más que tú vengas a la iglesia a sentarte y a escuchar. Lo puedes hacer con el cuerpo, pero ¿qué te aprovecha? ¿Qué te aprovecha venir con el cuerpo si tu alma, si tu interior en realidad no quiere estar aquí? No te sirve de nada. Funciona cuando tu voluntad, tú dices, yo quiero, Señor, escuchar tu palabra. Yo quiero, Señor, encontrarte, ¿verdad?, en la Biblia. Yo quiero encontrarte, Señor, en la alabanza. Yo quiero que me hables, que Señor me sostengas, que me cambies. Y buscas al Señor, entonces lo estás haciendo con el alma. Y claro, hermanos, el alma está dentro de este cuerpo. Físicamente vienes y lo haces. Pero cuando lo haces en el cuerpo, y si no le metes el alma o el corazón, como dice la Biblia, entonces es en vano. Por eso Pablo una y otra vez siempre utiliza la frase sencillez de corazón, no sirviendo al ojo, sino haciéndolo con la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, siempre apelando al alma. Por eso muchas veces el mundo, hermanos, conoce a los cristianos como los más grandes hipócritas, porque hemos nacido en una sociedad donde hay religión, y la religión lo que hace es hacerte seguir órdenes,
ah, mandamientos, reglas, obligaciones, que si las haces tú, y si ahí el padrecito o el pastor o el apóstol o el que sea, ¿verdad?, te tienen en la listita, ya cumpliste exteriormente. Entonces, pues aunque interiormente seas un diablo, con que físicamente hagas las cosas que se te dice, ya estás bien con Dios. Todos venimos de esa corriente. Vienes a Cristo y no se te explica esto. No se te explica que no es la presencia de tu cuerpo que esté aquí, que esté ayudando, que esté sirviendo, que esté cantando, que esté dando lo que Dios ve, sino que en realidad el Señor mira tu alma, el ser interior, tu voluntad, tus pensamientos, tus emociones, tus actitudes son las que ve el Señor, las que las pesa. Cuando no entiendes eso, entonces, hermanos, pues es una dificultad muy grande realmente seguir a Cristo de la manera correcta, porque todo lo podemos hacer exteriormente, porque lo hemos hecho en la religión anterior. Mas ahora entiendo que no es el cuerpo nada más el que debe estar sirviendo a Dios, sino que realmente debe de venir desde mi interior, que es el alma. Ahora, ¿qué es el cuerpo, hermanos? Si el espíritu es la vida, lo que me permite, ¿verdad?, tener existencia. El alma es la personalidad, los sentimientos, la voluntad, las emociones. ¿Qué es el cuerpo? Romanos capítulo 12, verso 1, un verso muy famoso. Pablo diciendo a la iglesia en Roma, les ruego pues, por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego utiliza esta frase que no es muy común de entenderla, que es vuestro culto racional. ¿Qué rayos entendemos por eso, hermanos? Hermanos, sirvamos a Dios de corazón porque es vuestro culto racional. ¿Te quedaste de cuenta en la base? Ni bateaste, ni corriste, ni nada, porque no supiste lo que pasó. Lo que está diciendo aquí Pablo es, hey, por todo lo que Dios ha hecho, las misericordias de Dios quiere decir por todo lo que Dios ha hecho bueno en tu vida. Acuérdate, toda la fidelidad de Dios hacia ti. Dice, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, o sea, es decir, dispón tu cuerpo a ser usado para Dios, que es la manera en que Dios le agrada. El culto racional tiene que ver con raciocinio, o sea, con el interior, la manera de pensar. Es decir, a Dios le agrada que tú pongas tu cuerpo como un sacrificio vivo. Santo quiere decir apartado para Él. O sea, que en tu cuerpo, hermanos, externes lo que en tu alma hay. Si tu alma quiere servir, como los salmos que vimos, ¿verdad? Oh Dios, mi alma tiene sed de ti. Si tienes sed en mí, en tu alma, entonces ahora pon a tu cuerpo a buscarme. Pon a tu cuerpo y a tus ojitos, ¿a qué? A leer. Pon tu cuerpo, hermanos, ¿verdad?, a orar. Pon tu cuerpo a servir. Pon tu cuerpo, amados, a llevar el evangelio, a hablar. Es decir, el culto racional, lo que a Dios le agrada, hermanos, pon tu cuerpo ahora a hacerlo. Lo que tu alma ya anhela, lo que tu alma ya entiende, lo que tu alma ya razona, que es lo que Dios busca dentro de ti, ahora externalo con tu cuerpo. Entonces, el cuerpo es una carpa, hermanos, es un envase del alma y del espíritu. Este cuerpo, ¿verdad?, que tú ves aquí de 256 libras, ¿sí?, o hasta 58, ya no sé, tengo mucho que no me peso. Dentro no nada más hay órganos, ¿verdad?, y menudito. Esto es una carpa, es un envase del alma y del espíritu que hay en mí. Igual el tuyo y de cada uno. Este cuerpo es un envase. El apóstol Pablo dice, somos vasos. El Señor Jesucristo dice a Jeremías, el Padre es el alfarero y nosotros somos el barro. Y Él nos hace, ¿verdad?, en vasos. Hay vasos de deshonra, o sea, que se usan para el agua común, y hay vasitos y copitas de cristal, ¿verdad?, que se usa para presumir ahí en las cenas.
¿Qué tipo de vaso quieres ser para el Señor? ¿Un vaso de gloria? ¿Un vaso de deshonra? Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, sé lleno del Espíritu. ¿Cómo que se llena? ¿Qué va a llenar? ¿Qué vamos a llenar? Vamos a llenar el alma, hermanos, y el cuerpo de las cosas de Dios, de la voluntad de Dios. Amados, todo lo que hacemos con el cuerpo viene dictado antes por el alma, porque acuérdate que el alma son los pensamientos y la voluntad. Este cuerpo no se mueve solo, no da un golpe solo, no habla una maldición solita, así por decirla, no tiene una mala actitud nada más de repente. Primero pasa por el alma, los pensamientos, la voluntad, las emociones, y entonces el cuerpo, hermanos, ¿verdad?, hace lo que el alma le concibe. Mateo capítulo 12, versos 43 al 45. El Señor Jesús está explicando cómo una persona es poseída por un demonio. Es muy interesante ver esta escritura para entender qué es el cuerpo. Aquí el Señor Jesús está diciendo la necesidad que hay que llenar de una persona que no tiene el Espíritu de Dios en su alma y en su cuerpo. Dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Los espíritus malignos, los demonios, hermanos, daimón en griego, que significa seres inteligentes, tuvieron un cuerpo algún día. Ya no lo tienen. Anhelan tener un cuerpo que es un envase, que es una carpa del espíritu del alma. Entonces dice: cuando es echado fuera un demonio, va al desierto, o sea, está desposeído. El desierto quiere decir está fuera. Dice: pero no encuentra descanso. Verso 44. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí, o sea, del envase. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Supongamos que el Señor Jesucristo sacaba un demonio de este chamaco. ¡Pum! Sal fuera. ¡Pum! Salía el demonio. Ok. Si ese chamaco, hermanos, no llenaba el alma y el cuerpo con el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu iba a regresar y iba a decir: mira, limpiecito. No está el Espíritu Santo aquí. Entonces dice, hermanos, dice: entonces, verso 45, el Espíritu busca a otros 7 espíritus más malos que él, y todos entran en la persona y viven ahí. ¿Entiendes que esto es un envase ya? ¿Entiendes que este es un receptorio de espíritus y de alma? Entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que ocurría, dice, ocurrirá a esta generación maligna. Prácticamente, hermanos, el cuerpo es precisamente el medio físico por el cual existimos y podemos o glorificar a Dios o podemos glorificar, ¿verdad?, la carne, nuestro ser, nuestra naturaleza caída, pecaminosa. ¿Cómo podemos entonces, entendiendo, hermanos, que somos espíritu, alma y cuerpo, ser guardados todo nuestro ser en santidad hasta que el Señor vuelva? ¿Cómo logras cuidar el cuerpo, el alma? ¿Cómo es posible eso, hermanos? El apóstol Pablo lo dice, es el texto base que tomamos, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ahora que el Dios de paz los haga santos. Tú no puedes hacerte santo, tú no puedes apartarte. Dios es el que te va apartando del mal. Dios es el que te va limpiando. Dios es el que te va transformando la mente, tu manera de pensar y actuar. No es un hombre, no es una mujer. Mira, nunca hagas algo por el amor a alguien. O sea, ahí te va. Es decir, tu mamá o papá no te entregas a Cristo por los hijos. Tu esposa no te entregas a Cristo por
el querer de tu esposo, o esposo no te entregues a Cristo por el querer de tu esposa, el novio no te entregues a Cristo por el querer a la novia o viceversa, o por mi abuelito, es que mi abuelito quiere que yo. Nunca se hace nada por nadie más, lo haces por ti, porque si lo haces por alguien más, entonces en realidad, hermanos, lo que estás haciendo no es genuino. Tienes que entender que la cuestión del alma y el espíritu y la salvación son personales. No es para agradar a nadie de aquí en la tierra. Es un compromiso entre tú y el Señor. Si tú vas a entregarte a Cristo, lo vas a hacer para Cristo y para ti. El beneficio es, claro, que tu prójimo, sea tu esposa, tu hijo, ¿verdad?, tu padre, tu madre, va a tener el beneficio del amor de Cristo en ti. Pero tú no lo haces por él ni para él o para ella. Tú lo haces porque has entendido en tu alma la necesidad que tienes del Señor. Es el Señor quien te va a transformar, no el amor que tienes hacia tu esposa o hacia los hijos. O sea, aquí es como que yo voy a cambiar por mi esposa. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo puedes cambiar por tu esposa? O esposa, ¿cómo puedes cambiar por tus hijos? Explícamelo para saber. No se puede. El mundo lo intenta. No se puede. Puedes dejar de hacer cosas, sí, pero el interior no cambia. Puedes dejar de tomar, claro, pero por dentro estás consumiendo, hermanos. Pero si en realidad tú entregas al Señor lo que tú eres, tu alma, ¿verdad?, en arrepentimiento, para que Él la santifique, para que Él empiece a cambiar y renovar tus pensamientos, cuando tú haces el compromiso por Él y para Él, entiendes la necesidad que hay. Es como yo les he dicho muchas veces, amados, no tratemos de chantajear a Dios, no tratemos de convencer a Dios, ¿verdad? Diosito, si tú haces esto, yo hago el otro. Si tú traes, ¿verdad?, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, yo te prometo. No, porque pues, ¿qué estás haciendo ahí, hermanos? Estás teniendo un amor más grande hacia la otra persona que a Dios. A Dios se le busca y se le sirve por quién es Él, no por lo que te puede dar. Tienes que entender que el ser y el alma, hermanos, dependen de Dios. Ahora, que el Dios de paz les haga santos, Él les haga santos en todos los aspectos. ¿Cuáles aspectos? Tu espíritu, tu alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y lo uno dice, ¿y cómo es posible? Y Pablo te dice, Dios hará que esto suceda. ¿Quién hará que esto suceda? ¿Por qué? Porque Él es fiel a los que llama. Si tu llamado fue por tu marido, tu esposa o tus hijos, ya, como dicen, ya valiste. Pero si tu llamado es por medio de Dios, si tu entrega fue al Señor, Él es fiel a Él mismo, hermanos, no fiel a ti. No confundas la fidelidad de Dios. Dios no es fiel a ti. ¿Por qué Dios tiene que ser fiel contigo? A ver, explícame. Si tú eres bien infiel con Él, Dios no es fiel a ti, Dios es fiel a Él. Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su personalidad. Él es justo, Él es santo, Él es amoroso. Dios es fiel a lo que Él diseñó, hermanos. Pero Dios no es fiel a lo que yo quiero que Dios sea fiel en mi vida. Aquí es donde hay falla, donde no hay entendimiento. Y aquí es donde entonces, hermanos, guardar el alma lo hago, y ahorita lo dijimos. Yo les decía a los hermanos, a ver, ¿cómo puedo hacer que, dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios? ¿Cómo puedo yo habitar bajo la sombra del Altísimo? ¿Cómo? Estando en Él.
O sea, como las gallinitas, decía yo, ¿verdad? Que se meten abajo, ¿verdad? De la gallina. Ahí. El Señor Jesucristo expresó precisamente ese evento. Dice: oh Jerusalén, ¿cómo quise yo juntarte y ponerte bajo mis alas como las gallinas hacen con los pollitos? Pero ¿qué hizo Jerusalén? No, no quiero estar bajo tus alas. Les digo yo a los hermanos, el pollito que está cerca del gato, la gallina no lo va a salvar. El gato se va a comer ese pollito. La gallina va a proteger y a cuidar ¿a quién? A los que están abajo. Que el Señor dice, o santifique, o sea, que el Señor los haga santos, es el que está permanentemente en Cristo, hermanos. Él los va a santificar. Acuérdense que santificar es apartarlos. Los va a ir apartando del mal. Los va a ir apartando de su manera de ser. Los va a ir apartando de la manera que el mundo piensa. Nos va a ir apartando, hermanos, de nuestro propio ser, que es un ser caído naturalmente, siempre tendiendo hacia el mal. Él es el que nos hace santos en el espíritu, en el alma y el cuerpo, hermanos. Dice el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 10, verso 28, no temas al que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. ¿Quién puede matar el cuerpo, hermanos? Un hombre puede matar el cuerpo de otro hombre. Satanás puede matar el cuerpo de un hombre. Pero el alma, hermanos, no la puede matar Satanás. Ni un hombre puede matar el alma de otro hombre. Entonces aquí dice, no tengas miedo ni al hombre ni al Satanás, dice el Señor. Ten temor más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede hacer eso? No es Satanás, o sea, porque muchos dicen, no, pues que en el infierno está Satanás y él es el que destruye. Pues entonces Satanás, no, hermanos, el juez es Dios. Él es el que da el espíritu de vida, Él es el creador. Él es el que puede echar tu cuerpo y alma al infierno. Entonces, en realidad, amados, tenemos que entender, ¿verdad? Lo que dice, y con esto termino, el apóstol Santiago. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir esto, amados? Santiago 5:21, perdón, Santiago 5, 21, 22. ¿El alma puede morir? Sí, la segunda muerte es el infierno. Pero no la puede matar un hombre ni Satanás el alma. Dios es quien puede echar el alma al infierno. El que seamos guardados, hermanos, en todo nuestro ser, lo va a hacer el Señor. Pero tienes que entender que la vida en Cristo nada más no es exclusiva del cuerpo. No nada más es que tú sirvas a Dios con tu cuerpo, tú vengas a la iglesia y tú hagas lo que pues comúnmente hacemos en el cuerpo, sino que entiendas que tu alma es lo que el Señor va a empezar a transformar primero, lo que está dentro. Eso no se hace sino que a través de la devoción a Dios en su palabra. De la devoción a Dios. Devoción quiere decir una vida diaria en la oración con Él. Meditar lo que leíste, que lo hayas entendido y que le estés dando vuelta en el día. Señor, ¿qué es eso que leí en la mañana, Señor? Házmelo entender. El Señor te lo va a hacer entender, te lo aseguro. Y va a haber conocimiento, revelación en tu vida. Y cuando venga el tiempo de aplicar esa nueva revelación, vas a poder tomar la decisión. Y ya sé que esto no es así. ¿Qué hago? ¿Hago lo que el Señor me dice? ¿O lo que yo creo que es lo correcto? Si tú haces lo que el Señor te dice, bienvenido, hermanos. Estás en comunión con el Señor. Estás queriendo tener una amistad, una relación con Él muy cercana, porque le estás obedeciendo.
¿Le estás entendiendo? ¿Te estás acercando a Él? Acercarse a Dios es santificación, es apartarse del mundo. Y entonces aquí, hermanos, el aspecto es alma y cuerpo. Empieza en el alma la santificación por medio de la comunión con el Padre, porque Él es fiel. El que os ha llamado es fiel. Y créeme, yo les decía a los hermanos, toda prueba que pases, toda circunstancia difícil, toda tentación a la que te puedas enfrentar, amados, si conoces a Dios, Él es fiel y Dios jamás pierde, jamás. Él nunca va a fallar. Si tú estás ahí habitando en comunión con Él, aunque la muerte venga, hermanos, tú vas a tener la victoria. Señor, hay muchas cosas que no comprendemos y se nos dificulta, pero te damos gracias por tu palabra y tu espíritu, por tu sabiduría, para entender, Señor, que hay más allá de lo que se puede ver. Y muchas veces, Señor, pues ignoramos lo que es espiritual. Pero tu palabra y tu espíritu nos hacen también, Señor, poder comprender cosas que antes, Señor, no había en nosotros. Y Padre, pues que entendamos que el alma es parte del cuerpo, Señor, y el cuerpo parte del alma. Y que tú quieres que en nuestro interior, el ser interior, dice el apóstol Pablo, sea fortalecido. Y eso es a base solamente, Señor, de poder entregarte los pensamientos, la voluntad, Señor, las emociones, todo lo que somos, las actitudes, Señor, todo lo que está dentro de nosotros, tiene que ser entregado, Señor, a ti. Y Padre, tú nos vas a guardar en santidad hasta que tú vengas, Señor, porque esa es la promesa. Y Señor, estamos cerca de que tú regreses. Y queremos estar en santidad en el espíritu, alma y cuerpo, bendito Dios. Para que cuando tú vengas no haya sorpresa, Señor, sino alegría y gozo. Y que todo nuestro ser, Señor, sea completamente glorificado y entregado a ti, Padre, para exaltarte y para recibir por gracia, Señor, lo que nos has prometido, la vida eterna y el gozo en el cielo. Bendito sea, Señor. Ayúdanos a ser fortalecidos en el ser interior y a externarlo, Señor, fielmente con nuestro cuerpo. Gracias por el espíritu de vida que está en nosotros, que nos has dado, Señor, pero que algún día también nos vas a pedir y regresar a ti. Que estemos listos, Señor, para ese momento. Alabado seas, Señor Jesucristo, y recordamos tu sacrificio y tu amor inmenso, Señor, por medio del pacto que tú has hecho en la cruz, por medio de la sangre y el cuerpo, que representan, Señor, estos elementos que hoy están aquí. En tu nombre, Jesús, damos gracias. Amén. Dejo lugar, amados, para el momento de la reflexión.